Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido, a pesar del maravilloso día que hace. Ya sé que es complicado estar aquí, pero bueno, espero que merezca la pena. Bueno, antes de presentaros al conferenciante, a Xavier Alberdi, os quería comentar un poco a cuenta de qué vienen estas jornadas. Bueno, hace prácticamente un año hicimos una especie de reunión científica entre varios miembros de la Universidad del País Vasco y de otras de fuera del País Vasco, porque, bueno, pensábamos que este periodo es un periodo bastante desconocido y que necesita una cierta revisión, ¿no? Porque además ocurren cosas bastante importantes. Y la explicación que se ha dado sobre ellas, pues a veces también ha sido un poco superficial, ¿no? Y no se ha entrado demasiado en el fondo. Y bueno, pues un poco partiendo de esa preocupación, nos reunimos a algunos especialistas desde diferentes puntos de vista y, bueno, fruto de ello, pues es esta publicación que ahora mismo acaba de ser ya finalmente maquetada y, bueno, pues esperemos que para finales de junio pues ya esté disponible en las bibliotecas, que se titula Una década prodigiosa, 1717-1728, y en la que participaron algunos de los conferenciantes que van a participar en este ciclo. Otros no estuvieron allí, pero luego han aportado algún texto. Y bueno, en ese momento bueno, nos dimos cuenta de que aparte del ámbito académico, pues también hacía falta algo más divulgativo, ¿no? Porque siempre los que nos dedicamos a la investigación y estamos en el mundo académico de la universidad, pues bueno, los trabajos que hacemos se quedan un poco ahí en el limbo, ¿no? Todos queremos publicar en JCRs y cosas de estas, pero luego eso prácticamente no llega al público en general. Y nos parecía importante que eso de alguna forma también pues, se pudiese transmitir a la gente que estuviese interesada, no siendo especialista, ¿no? Y por eso, pues bueno, hemos montado un poco este ciclo, un poco también al calor de la celebración, porque sabéis que este año se cumple el 300 aniversario de la invasión de Guipúzcoa por parte de las tropas al mando del duque de Berwick, de la Cuádruple Alianza. En 1719 invadieron esta parte del Pirineo, también la catalana, y aquí pues entraron en Hondarribía y en San Sebastián, ¿no? Y bueno, sobre ese tema será una de las conferencias. También en un ámbito, por ejemplo, bueno, hablamos de la década prodigiosa entre 1717 y 1728, pero seguramente habría que retrotraerlo un poco en el tiempo, pues prácticamente hasta, bueno, 1713, ¿no? El Tratado de Utrecht y las consecuencias para la monarquía hispánica. Bueno, en este contexto en el que se desenvuelve un poco Guipúzcoa y el País Vasco, van a ocurrir bastantes cosas. En primer lugar está, en 1682 sabéis que se funda el Consulado de San Sebastián. Bueno, siempre se ha dicho que en un contexto de crisis, aquí los dos presentes estamos bastante en desacuerdo con esa visión, porque nos parece que es justo lo contrario, que se formó un consulado precisamente de alguna forma para controlar el extenso contrabando que existía en esta zona. Se supone que Bilbao era el puerto más potente y casualidad montan una real compañía en San Sebastián, que supuestamente estaba en crisis. Bueno, supongo que Xavi os contará también, no sé si tocará hoy, pero que este era uno de los principales puentes de paso de la plata americana en su camino hacia el resto de Europa. De aquí, desde Bilbao, o por la costa, San Sebastián, por Beovia, pasaba, o por el monte, desde Navarra, y acababa en la mayoría de los casos en Bayona, donde había una comunidad de judíos muy importante, en el barrio de Saint-Étienne, y luego de allí pues, lo distribuían a otra serie de juderías y de diásporas judías, pues, por ejemplo, en Burdeos, en Livorno, en Hamburgo, en Londres, en París. Bueno, estaban por todos los lados, y bueno, de alguna forma eran el poder financiero de esta época, ¿no? Y bueno, precisamente por eso luego, cuando se produce el traslado de las aduanas, pues aquí surge un problema importante, hay una especie de levantamiento, sobre todo en Vizcaya, pero también en la parte guipuzcoana, como podréis comprobar en este ciclo.
Y luego, pues bueno, ante el fracaso de la campaña que inició Felipe V y Alberoni para recuperar los territorios italianos, y bueno, el rechazo que el traslado de las aduanas tuvo en las dos provincias, y aparte, bueno, el poco éxito real que fiscalmente tuvo, pues decidió en 1722 volver las aduanas al interior, ¿no? Pero sí que pidiendo a cambio pues una especie de compensación, diríamos hoy, ¿no? Que es el capitulado de 1727 y luego la fundación de la Real Compañía de Caracas, para de alguna forma controlar ese contrabando y también que esa compañía se dedicase a controlar el contrabando, pues por ejemplo en Venezuela, ¿no? Bueno, son toda una serie de eventos que seguramente no se les ha dado la importancia que creemos que tienen y que bueno, vamos a intentar de alguna forma bueno, destacar, ¿no?, en este ciclo de conferencias. Como veis, bueno, las conferencias son, creo que son 5 o 6, no 6, eso es. Van a ser a lo largo de todo el mes de junio, acabarán el 28 de junio. Y en ellas pues vamos a ir desglosando cada uno de estos temas, básicamente, y relacionándolo también con la invasión de 1719. Bueno, y hoy tenemos ya para empezar el ciclo a Xavier Alberdi, que es doctor en Historia, es quizás el que más sabe de historia naval y marítima sobre Guipúzcoa, precisamente su tesis versó sobre ello, conflictos de intereses en la economía marítima de Guipúzcoa entre los siglos XVI y XVIII. Por fortuna ha seguido trabajando en ello, a pesar de que también se dedica a la arqueología, y ahora, pues recientemente ha sido nombrado director del Ichas Museo. Ahora le han cambiado, ya no es el Museo Naval de San Sebastián, sino que ahora es Ichas Museo. Y bueno, pues sigue compaginando su labor, digamos, administrativa y la gestión, pues con la investigación, ¿eh? Y bueno, pues nos va a hablar hoy un poco de toda esa reorganización que experimentó la economía marítima en Guipúzcoa, principalmente a comienzos del siglo XVIII, que un momento clave en el que de alguna forma se sientan las bases para el resto del siglo y prácticamente hasta la abolición de los fueros en 1876. Y bueno, sin alargarme más, le doy la palabra a Xavi, no sin antes pues agradecerle su participación. Orduan aurrea, Xavi. Eskerrak iri, Álvaro. Eta ite aldu honek, bai ez, bai. Eta eskerrak baitare etorri zeaten nahi. Egualdi harra honekin egitea esan da. Ez du gogoek ematen hola sokuan sartu egoteko, hor atalian isite egoteko bila da. Gracias por venir en un día tan fabuloso que invita a estar en la calle. Pero bueno, nos vamos a poner serios y vamos a hablar de estas cuestiones quizá más farragosas que estar disfrutando de una cerveza, una terracita, que la verdad que estaríamos muy bien. Entonces, bueno, ahí tenéis el título, ¿no?, de aquello de lo que voy a hablar, que es a principios del siglo XVIII se produce una reforma total de las maneras de administrar y de organizar los recursos navales y la economía marítima, etcétera y tal. Y entonces, un poquito, ¿de dónde viene todo esto, no? Efectivamente, es una época, como bien ha dicho Álvaro, una época en la que se producen muchos cambios. ¿Qué época no hay sin cambios, no? Realmente, igual es una perogrullada también decir eso, pero sí es verdad que bueno, desde el punto de vista de los historiadores, al menos, muchas veces vemos como un cambio radical, pues en el momento en que Carlos II de Habsburgo pues fallece el año 1700 sin descendencia directa y bueno, empieza la guerra, etcétera. Bueno, nombra heredero a Felipe de Borbón. Y hay toda una serie de cambios. En el momento que Felipe llega a la corona de la monarquía, pues se producen en los primeros años pues un montón de cambios
aquí, en lo que afecta a nosotros, y evidentemente a nivel de la monarquía quizá los cambios son más radicales todavía. Bueno, la nueva planta, etcétera, en todo lo que es la corona de Aragón. Pero bueno, se he enumerado un poquito, hay unas cuestiones que ya las ha enunciado Álvaro, pues el traslado aduanero del año 17, la machinada, la pérdida de la flota ballenera, la rendición de Hondarribia y Donosti, otra vez traslado aduanero, vuelta otra vez al principio, la capitulación, la compañía. Bueno, pues hay toda una serie de cambios que muchas veces cuando leemos historia, pues se atribuyen o se recogen dentro del enunciado general del reformismo borbónico. Y muchas veces se atribuyen estos cambios y estos choques, estos enfrentamientos, por ejemplo, los famosos enfrentamientos, por ejemplo, la machinada, ¿no? Derivados del traslado de las aduanas desde el interior a la costa, etcétera. Bueno, pues se atribuyen, evidentemente, al reformismo borbónico, pero también esos choques se atribuyen al inmovilismo generalizado de las instituciones y de los habitantes de ese pueblo que canta y baila al pie de los Pirineos, pues, ¿no? Que parece que desde los tiempos de Plinio, pues que aquí, pues que bueno, que estamos bailando al pie de los Pirineos y que somos inmovilistas y la reforma, los cambios, etcétera, vienen de fuera. Es decir, tiene que venir un francés a cambiar todo. Bueno, pues es un poquito la lectura que muchas veces se ha transmitido y transmitimos los historiadores cuando tratamos esta época. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues un poquito xirigaros, un poco chincharos. Espero que luego pues os animéis. Además estamos pocos y estamos así como en familia. O sea que luego si queréis pues eso, a rascar un poquito, pues hablamos. El objetivo es ese, ¿no? Destacar que en esos cambios, en ese proceso, en ese inicio de las reformas del siglo XVIII, el papel que ejercieron las autoridades, los hombres de negocios, los marineros, etcétera, de Guipúzcoa, en este caso de Guipúzcoa, porque yo me voy a centrar en Guipúzcoa y me voy a centrar en cuestiones marítimas, pues tuvo mucho que ver. Que no es que vino un rey que no había visto seguramente nunca el mar, que vino allí de Versalles y joder, viene pues eso, iluminado, ¿no? Bueno, pues no es así. A tal fin, bueno, pues voy a hacer una pequeña revisión al principio de los antecedentes, de cuál es la situación, qué es lo que se está produciendo. Un poco Álvaro ya ha adelantado, ¿no? El tema del contrabando, el tema de la fundación del consulado, es decir, cuál es el contexto en el que se produce todo esto. Y también hacer una revisión de todas las negociaciones, de todos los choques, etcétera, que se van a producir en ese proceso que va a desembocar en la capitulación del año 27 y en la creación de la Compañía de Caracas. Me parece que igual debería explicar qué es lo de la capitulación de 1727, porque yo lo estoy dando por hecho, pero igual resulta que no. Entonces, brevemente, yo creo que igual interesa que os diga, bueno, la capitulación, como bien dice la palabra, es un acuerdo con una serie de capítulos, con una serie de puntos, un acuerdo que se establece entre Felipe V, entre el gobierno del rey y las provincias vasconavarras, que son las únicas que en aquel momento, y se les empezará a llamar además así, las provincias exentas, las únicas que conservarán sus propias instituciones legislativas, de gobierno, fiscales, etcétera. Porque, precisamente en estos años, a los territorios que comprendían la Corona de Aragón, bueno, pues se les había eliminado todas esas instituciones. Entonces, hay un choque de intereses, de visiones, que ahora os los explicaré, ¿no? Pero
Eso desembocará el año 27 en un acuerdo, en un tratado que se firma entre la corona, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, es decir, los territorios van a firmar cada uno su capitulación con la monarquía para, de alguna manera, regular la manera de estar económica, fiscal y aduanera dentro de ese entramado de la monarquía. Ese es un poquito lo que es la capitulación. Pero vamos a ir entrando en materia. Brevemente, ¿cuál es la situación? Ya veis que me he ido bastante atrás, bastante más atrás que Álvaro. Álvaro ha ido al consulado el año 82, pero para entender un poquito la situación he preferido ir un poquito más atrás. Guipúzcoa, durante los primeros decenios del siglo XVII, fue la hora de Guipúzcoa, fue la gran época comercial de Guipúzcoa, del comercio legal de Guipúzcoa. Guipúzcoa centralizó en sus puertos pues, la exportación de prácticamente todas las lanas de la península, de las castellanas y de las navarro-aragonesas, etcétera. Es la gran época desde el punto de vista comercial, y bueno, el comercio es al final lo que alimenta y nutre de capitales al resto de actividades, con lo cual estamos hablando de una época de bonanza que se interrumpirá de manera bastante brusca en Guipúzcoa cuando estalla la guerra franco-española, o mejor dicho, cuando Francia entra en esa guerra de los 30 años, en esa guerra que ya España estaba, en la que estaba luchando ya, tanto en Alemania como sobre todo en los Países Bajos, pues con las provincias rebeldes, como decían en aquella época y dice la documentación, y que actualmente llamamos Países Bajos o Holanda, ¿no? La guerra de independencia, la guerra de los 80 años, como dicen los holandeses. Bueno, pues en un momento dado, en esa guerra, pues irán entrando distintos países, les darán bien dado, y entonces al final pues Francia decide entrar en esa guerra en contra de los imperiales, ¿no? En contra de los Habsburgo, en contra de la unión de los Habsburgo alemanes y los Habsburgo españoles. Y bueno, en esa guerra además hay un hecho pues de gran trascendencia, que es que el País Vasco se va a convertir al inicio de la guerra al menos en uno de los teatros en los que se representarán pues todos los actos de guerra. Pues bueno, por una parte las milicias de Guipúzcoa y tal y cual irán a San Juan de Luz y saquearán San Juan de Luz y bueno, se harán dueños de la flota pesquera de nuestros hermanos labortanos, les quitarán toda la flota. La venganza no tardará. El año 38 el ejército francés asedia Hondarribia, saquea pues todos los alrededores, Vera, Rentería, Pasaia, Oyarzun, bueno, pues, tierra quemada, ¿no? En aquella época, ya habréis visto en las películas y tal, pues lo que era la guerra. Bueno, ahora igual es peor, pero bueno, en aquella época también pues no se andaban con chiquitas. La batalla de Guetaria, una flota, claro, porque Hondarribia fue sitiado por tierra, pero fue bloqueado por mar. La escuadra francesa bloqueó la bahía de Chingudi, y entonces bueno, hay una escuadra española que viene bueno, de alguna manera a impedir o a molestar, si queréis, a la escuadra francesa, y al final se combatirán en Guetaria, en la bahía de Malcorbe, en Guetaria. Luego viene la batalla de las Dunas, que la batalla de las Dunas se va a producir lejos de nuestro territorio, pero afectará directamente pues, por todo el tema de las levas de marinería, de los embargos de barcos, etcétera, que el rey está haciendo para nutrir su armada. Bueno, todo esto lo que va a acarrear es, pues evidentemente, que esas actividades económicas tan boyantes que se desarrollaban aquí, pues se van a derrumbar. El comercio, pues evidentemente, ¿quién sale a comerciar si te roban? ¿Quién va a pescar si te asaltan? ¿Qué vamos a hacer?
pues vamos a hacer lo mismo, vamos a robar a los franceses y a los holandeses. Son los años gloriosos, entre comillas, del corso guipuzcoano. Es la época en la que Guipúzcoa y sobre todo San Sebastián y Hondarribia, etcétera, se van a convertir en un nido de corsarios temido en toda Europa, y es cierto, es así. Pero el resto de las actividades, la construcción naval, las pesquerías, pues todo eso se interrumpe. Claro, solamente del corso pues difícilmente se puede mantener una economía, y difícilmente se puede mantener además la economía imperial que dependía precisamente de los galeones que se construían aquí, porque la gran mayoría de los galeones que traían la plata, etcétera, y que era lo que alimentaba a las estructuras del imperio y que hacía que los que estaban con las picas en Flandes pues cobraran sus sueldos, etcétera, pues todo eso que hemos visto y hemos leído muchas veces, bueno, pues todo eso dependía de ese flujo de metales preciosos, y ese flujo se hacía a bordo de barcos que se construían mayoritariamente en Guipúzcoa. También en Vizcaya, algunos en Santander, pero la gran mayoría se construyen entre Pasaia, en torno del puerto de Pasaia, es en la bahía de Pasajes, y la cuenca baja del Oria, entre Orio, Orio-Haya, Usurbil. Es ahí donde los dos focos grandes de construcción de grandes galeones. Entonces, bueno, todo eso se interrumpe, etcétera. Entonces el rey necesita galeones, no hay galeones. Bueno, en esa situación, fijaos, al poco de la batalla de las Dunas, en la que la escuadra española es derrotada, destruida por la holandesa. Oquendo era nuestro Oquendo, el que está al lado del teatro allí. Bueno, pues él era el que dirigía la escuadra española. Pues bueno, pues salió pues derrotado, etcétera. Entonces España va a renunciar a partir de la batalla de las Dunas. Además, va a renunciar a tratar de disponer de una armada que sea capaz de enfrentarse en combate abierto con la escuadra, sobre todo holandesa, que en este momento es la gran armada desde el punto de vista militar. Bueno, entonces, a los pocos meses del desastre, fijaos, el año 39 ya el rey empezará a dar una serie de exenciones, de autorizaciones, de medidas proteccionistas de las actividades marítimas que han sido interrumpidas, se han quedado interrumpidas. Pues bueno, pues exenciones, por ejemplo, una de las exenciones fundamentales va a ser que aquellos barcos, aquellos balleneros y bacaladeros que han sido armados en Guipúzcoa están exentos de servir en la Armada. La Armada, que cuando tenía que ir a guerrear, ¿qué es lo que hacía? A ver, barcos que están en los puertos, embargado. Pues ya no. Ya con ese decreto, ya los barcos de Guipúzcoa, los balleneros y bacaladeros de Guipúzcoa, ya están exentos de servir en la Armada, con lo cual los capitalistas de San Sebastián y de Fuenterrabía y de otros pueblos, pero sobre todo de San Sebastián, que antes invertían en balleneros y dejaron de invertir. ¿Para qué voy a invertir en un ballenero si viene el rey, me lo quita, me lo lleva a las dunas y me lo hunde? Bueno, me lo hunden los holandeses, pero vamos, yo me quedo sin barco. Entonces, dejaron de invertir, ya empiezan a invertir. Y también exención para los marineros que tripulan esos barcos. Porque claro, yo puedo tener un barco precioso, exento, no tiene obligación de servir en la Armada, pero me quitan los marineros. A ver con quién voy a ir, ¿no? ¿Cómo voy a tripular ese barco? Pues tampoco. Las tripulaciones de los balleneros y bacaladeros también quedan exentos de servir en la Armada. Con lo cual, eso va a propiciar la recuperación de la actividad. Una medida proteccionista, un ejemplo. Se va a dar preferencia de venta a las grasas de ballena que aportan los guipuzcoanos. Claro, los guipuzcoanos traen
grasa de ballena, pero los labortanos también. Y ya por estas fechas también los holandeses y los ingleses que han aprendido de nosotros, que también empiezan a cazar ballenas y a meter grasa en los mercados españoles. Con lo cual, no, preferencia de venta. ¿Entendéis, no? Entonces, con medidas proteccionistas y con medidas de exenciones, bueno, se va a permitir que se recuperen las actividades. Y también autorizaciones para, y esto es importante, para importar productos del extranjero. Claro, España está en guerra en esa época con todo el mundo. Está en guerra con Francia, está en guerra con Holanda, está en guerra con Inglaterra. Y claro, por ejemplo, para construir los galeones, sí, la madera de roble con la que se construían los cascos, etcétera y tal, procedía de aquí, pero por ejemplo, la madera de pino que se necesitaba para hacer las vergas y los palos, pues el cáñamo que se utilizaba para hacer toda la cordelería y también las velas, todo eso se traía del Báltico. Sobre todo se traía del Báltico. Era mucho más barato traer madera del Báltico, a pesar de las guerras y de todo esto, era más barato traer lo que de ahí que, por ejemplo, y eso ya lo ha estudiado Álvaro además, que traer esas maderas, por ejemplo, del Pirineo. Los abetos y los pinos enormes que hay en el Pirineo, era muchísimo más caro traerlos de, no sé, 200 kilómetros de aquí a, por ejemplo, al Valle del Roncal, no sé cuántos habrá, no sé si habrá 200 kilómetros, igual no. Bueno, pues es muchísimo más caro que traer desde el Báltico. Bueno, entonces, en el momento que hay estas guerras y, claro, la guerra supone también interrupción de comercio. Es decir, los holandeses son enemigos, luego no se puede comerciar con ellos. Si comerciamos con ellos, eso es contrabando. Entonces, ¿y quién nos traía esa madera? Los holandeses. ¿Queremos galeones para traer plata? Sí. Pero, ostras, estamos en guerra con los holandeses. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues empiezan a dar autorizaciones para que, al amparo de las pesquerías, al amparo de los balleneros, al amparo de los bacaladeros y tal, a ese amparo el rey empieza a dar autorizaciones de comerciar con los labortanos. Y claro, los holandeses traen todo eso a Bayona y de Bayona lo traemos aquí. Ya ves, ¿no? Legal, pero eso es una tapadera para que pueda traer todo lo que quiera de manera ilegal, os podéis imaginar, ¿no? Tengo el permiso y junto con la madera pues traigo pues de todo, pues por ejemplo pues pimienta, clavo, etcétera, que los holandeses les están robando a los portugueses pues en todas las colonias portuguesas que Holanda se está apropiando en Extremo Oriente. Bueno, pues todo eso empieza a entrar, son bastimentos. Somos unas provincias pobres en pan y tal, y nos tenemos que alimentar, y bueno, pues necesitamos clavo. Los campesinos les gusta preparar la batzu y sopa con clavo. Bueno, pues hay que traer clavo. y evidentemente, pues ya sabéis lo que se hace con ese clavo, pues se distribuye en todo el imperio español. En una palabra, esto se convierte, aparte de un nido de corsarios, se convierte en un nido de contrabandistas. En esa situación. Además, con la recuperación económica también hay cierta recuperación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, aunque hay toda una serie de guerras contra Francia. A partir del Tratado de Westfalia, los rebeldes enemiguísimos, que habían sido los holandeses, los malos de ellos, a partir de entonces somos hermanísimos, o sea, somos... Y Holanda depende de la monarquía hispánica, y la monarquía hispánica, pues por las razones que os he dicho, depende de Holanda. Holanda, ¿por qué depende de la monarquía hispánica? Pues porque su principal mercado es la monarquía hispánica, y además no hay que olvidarse, España sigue siendo la principal fuente de plata, del principal recurso financiero del mundo, y es España la que aporta, con lo cual pues nos interesa estar a buenas. Bueno, pues
entre los marranos, que así les llamaban, a los judíos portugueses que se establecerán aquí en nuestros puertos y se establecerán en Bayona y se establecerán en Ámsterdam, pues ahí se crean toda una serie de redes comerciales, etcétera, que harán que, como bien ha dicho Álvaro, pues que la gran mayoría de la plata que entra en la península ibérica, muchas veces hemos oído que no, cambiaban de barco, joder, llegaba la plata a Sevilla, bueno, a Cádiz, y lo que hacían era transbordar de un barco a otro y se iba y tal. Pues va a ser que no. La gran mayoría de la plata llegaba aquí y se sacaba de aquí. Y la gran mayoría de la plata, además, se extraía de manera ilegal. El tráfico legal era una tapadera y siempre lo ha sido. Hoy en día no lo sé. Y quizá ya igual estoy ofendiendo a alguien, pido disculpas, pero en esta época desde luego es así, incluido la compañía de Caracas. Entonces, esa es la realidad. Entonces, hay en ese contexto de tráfico ilegal, bueno, eso lo hemos conocido. ¿Acaso no son las redes de tráfico ilegal de drogas, no son las mismas que se dedican al tráfico de armas y al tráfico de trata de blancas y al tráfico de no sé qué, de alcohol, de no sé qué, o sea, de todo aquello que haciendo al margen da beneficios? Al final son los mismos capos los que controlan, son las mismas redes de distribución las que se utilizan. Es decir, bueno, todos hemos conocido, aquí veo a Eustaras también, todos hemos conocido en Orio como, bueno, hemos conocido mercantes entrando en Orio. Yo he conocido entrando mercantes y cómo iba la gente a descargar. Esos mercantes venían con tabaco, con alcohol, etcétera, y también con unos fardos muy bien bonitos de una harina blanca, etcétera, pues que muchas veces además, probablemente además, el alcohol y el tabaco y tal son la tapadera para que por si les pillan, no, hemos pillado un alijo de tabaco, y mientras tanto el paquetito blanco en el portamaletas de algún coche, pues bueno, pues esa es la situación, ¿no? Y en esta época es lo mismo, o sea, las redes de distribución valen para todo. Si hemos puesto en marcha una red para traer madera del Báltico para nuestros barcos y saca de plata y tal y cual, esa red sirve para que vengan coloniales de América, del Extremo Oriente, etcétera, y ya puestos, pues bueno, ya en la impunidad, pues Guipúzcoa también se va a especializar, fijaos lo que son las cosas, se va a especializar en el tráfico directo con Indias. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, según la ley, el monopolio estaba en Andalucía, estaba en Sevilla, Cádiz, ¿no? Entonces tú, si querías mandar un barco con mercancías, tenías que ir allí, tenías que conseguir un permiso real que te autorizara, tenías que pagar impuestos y entonces ibas con tu barco desde Cádiz a donde sea, a Veracruz o a Argentina, ¿cómo es? A Buenos Aires, o eso, a Río de la Plata, lo que sea. Y luego lo mismo, ¿no? A la vuelta, pues cargabas de lo que sea, de cacao o de cochinilla o barras de plata o lo que fuere, y tenías que venir otra vez al puerto que ostentaba el monopolio a pagar los impuestos. Joder, si cojo el barco y vengo directamente a pasajes, no pago nada. Negocio redondo. Y vemos como muchos comerciantes que están establecidos en San Sebastián, comerciantes flamencos, alemanes, ingleses, en vez de arriesgarse a hacer ese negocio con sus barcos, porque si les pillaban, como eran extranjeros, se arriesgaban a que les expulsaran. Si les pillaban, les quitaban todo y les expulsaban. Entonces, ¿qué hacen? Joder, pues me asocio con uno de Donosti, traigo las mercancías que tengo que traer de Europa, los cargamos en un barquito en pasajes, ese barco zarpa y ante notario, de manera legal o ilegal, ese barco va a donde tiene que ir y viene de vuelta. Así. Pero, como os podéis imaginar, es una situación muy peligrosa. Es una situación muy peligrosa porque basar tu economía
en una actividad ilegal significa que siempre corres el peligro de que en un momento dado rebases la cota de paciencia de las autoridades y que efectivamente tomen medidas. Medidas que pueden ser X. Una de las medidas precisamente es el traslado aduanero. Que coja el rey y diga, mira, ya me habéis hinchado y mira, las aduanas a la costa. Y se acabó aquí la historia. Entonces, siempre corrían ese peligro. Por eso se crea el consulado, porque el consulado es un tribunal mercantil gestionado por los propios comerciantes. Es decir, los propios comerciantes, que son los mayores contrabandistas, crean un tribunal para juzgarse a sí mismos. O sea, perfecto. Entonces, apresamientos, no sé qué, no sé cuánto, somos nosotros quienes juzgamos aquí la historia y tal, y no pasa nada, todo queda en casa. Bueno, esa es un poquito la situación. Vaya. Creo que me he seguido demasiado y se ha quedado un poco... No sé qué le ha pasado, se ha quedado tonto. Vale. Escape estar. A ver, Utsi. Bueno, ya está. Esa es la situación que se vive aquí, una situación económicamente interesante, pero muy delicada, ¿eh? Y, el rey no tiene hijos, es enfermizo, en todas las cortes europeas se están rifando, están haciendo porras a ver quién va a ser el que le va a suceder. Francia, Austria están haciendo sus cábalas, Baviera, cada uno moviendo sus hilos, tal, a ver si colocan a uno de los suyos en el trono de la monarquía hispánica, etc. Claro, hay muchos boletos de que sea pues algún familiar de Luis XIV el que va a acabar siendo el rey de España. Y había muchos boletos porque, bueno, por una parte, pues porque tanta legitimidad, prácticamente tenía la misma legitimidad Luis XIV que el emperador de Alemania a la hora de reclamar esa legitimidad dinástica, ¿no? Para uno de los suyos. Pero por otra parte, la gran potencia militar en ese momento es Francia y está aquí al lado. Y efectivamente, y además ese es el tercer factor, es que está aquí al lado, es que Austria está pues donde está. Entonces, había muchísimos boletos y realmente aquí pues estaban bastante asustados con la opción francesa. ¿Por qué estaban asustados con la opción francesa? Pues porque Luis XIV, pues como él mismo, con la propaganda que él hacía, ¿no? de sí mismo, de ser el rey sol, el rey, el adalid del absolutismo, de la monarquía absoluta, de la unificación administrativa del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, aquí en el país de los fueros, pues que nos venga aquí el nieto de este señor, pues se echaban a temblar, en una palabra. Entonces, es muy curioso cómo en esa coyuntura, la provincia hará una serie de gestiones, de alguna manera, para tratar de consolidar su posición política. Y bueno, pues, por ejemplo, impulsarán la recopilación de los fueros y su publicación, los fueros de Guipúzcoa, 1696, y también la redacción de la historia oficial de Guipúzcoa, que todo esto lo hará Miguel de Aramburu, que es precisamente quien da nombre a la Asociación de Historiadores de Guipúzcoa. Ahora ya sabéis por qué tiene ese nombre, porque es que este señor fue el que hizo tanto la recopilación como la redacción de la historia de Guipúzcoa de cara a blindar
los derechos históricos, legislativos, etcétera, de esa provincia frente al coco que pensaban que iba a venir de al otro lado de esto, del Bidasoa. Además, llega el rey, y es cierto que el rey tiene grandes necesidades, porque Felipe V llega a una monarquía pues, que está en una situación pues, bastante delicada, pues porque había salido de una guerra que había durado, no sé si eran 9 o 8 años, contra Francia, que había terminado el año 1697, y nada más terminar la guerra, con todo lo que eso supone, encima viene la cuestión dinástica y realmente en la monarquía hispánica no hubo tiempo, ni iniciativas, ni posibilidades para realmente restañar las heridas o para que, pues, por ejemplo, para que dispusiera de una flota decente pues, para poder afrontar pues una guerra con garantías de cierto éxito, ¿no? Esa es la situación. El comercio también pues está patas arriba. Es una situación está patas arriba porque nuestros contrabandistas pues, ya sabéis lo que hacen y el erario público no cobra impuestos. Y claro, el rey para potenciar la monarquía, etcétera, ¿qué es lo que necesita? Necesita de una flota potente. No os olvidéis que la vaca que da leche está al otro lado del océano, es decir, la plata, las riquezas del imperio vienen del otro lado del océano, con lo cual, si queremos mantener esa ruta, ese tráfico, necesitamos de una flota y carecemos de esa flota. Y también necesitamos impulsar el comercio legal para cobrar más impuestos y obtener más recursos, ¿no? Si la plata viene de manera ilegal, si la cochinilla viene de manera ilegal, si el palo de Campeche viene de manera ilegal, en parte importante, pues los impuestos que yo obtengo de mis colonias pues son muy reducidos. Entonces, pues esa es la situación y a eso hay que darle vuelta. Y ese es el reformismo borbónico. O sea, hay que reformar las estructuras administrativas y tal para pues para que el Estado, la monarquía sea viable. Pero fijaos cómo son las cosas, que esos cambios que muchas veces atribuimos a la corona, que son cambios que trajo este señor debajo de la peluca desde Versalles, pues la realidad es que son las propias autoridades de Guipúzcoa las que empiezan a impulsar y ponerlas en marcha. Por ejemplo, en plena guerra de sucesión, en 1702, antes de entrar en eso, claro, el rey necesita de todo eso. Luego, es una gran oportunidad para Guipúzcoa, ¿no? Yo le temo al rey, porque me puede hacer no sé qué con los fueros y no sé qué con las aduanas y no sé qué. Pero resulta que ese rey está así y necesita barcos. Nosotros somos especialistas en construir barcos, somos especialistas en navegar, somos especialistas en comerciar, con lo cual el rey nos necesita. Pues vale, tú nos quieres imponer, pero cuidado, tendrás que llegar a un acuerdo con nosotros. Estamos en una época de oportunidades. Por eso amenazas y oportunidades, por eso le he llamado de esa manera a esta parte. Bueno, en esa situación, por ejemplo, en 1702, el ayuntamiento de Hondarribia, que ve que delante de su portal se exporta un montón de madera a Francia, de los bosques sobre todo de Navarra, pero también de Guipúzcoa, se exportan remos, duelas para construir toneles, etcétera, en cantidades industriales. Aparte de madera para construir barcos, etcétera y tal, se están exportando. Y entonces, claro, si tenemos que responder a las necesidades de la corona y quizá la construcción de galeones para el rey puede ser la manera en que ese rey, diga, yo les voy a dejar los fueros porque estos señores me construyen los barcos de guerra. ¿Para qué les voy a quitar los fueros? No. Entonces, dentro de esa lógica, es el mismo
concejo de Fuenterrabía quien demanda al rey que ordene la prohibición de la saca de madera al extranjero. Y efectivamente el rey promulgará una real cédula ordenando que no se extraiga más madera de los dominios de la monarquía hacia afuera, o al menos que se interrumpa las extracciones que carecen de permiso concedido por el virrey, que era el capitán general de Guipúzcoa, el virrey de Navarra, que era capitán general de Guipúzcoa, es decir, la máxima autoridad militar aquí de la zona. Entonces, pero ya veis, la iniciativa no es monárquica, es local. Otro caso, la promoción del tráfico comercial legal. La monarquía está en plena guerra, La guerra se está produciendo, la guerra de sucesión y tal, pero la monarquía, para tratar de impulsar ese comercio legal, crea unas juntas de comercio. Y en esas juntas de comercio llega a Noticias de Guipúzcoa, llega a Noticia de Guipúzcoa, los guipuzcoanos se enteran que han dejado de lado a San Sebastián como puerto factible para el comercio de las lanas. ¿Os acordáis de aquel comercio de las lanas que Guipúzcoa fue el principal antes de la guerra francesa y tal y cual? Bueno, pues aquellos años de bonanza se perdieron, siguieron exportándose lanas navarras, etcétera y tal y cual, pero también gracias al contrabando de alguna manera, pero de ninguna manera en el volumen que se hacía antes, de ninguna manera. Entonces Guipúzcoa ve en el tráfico de lanas una manera de entrar en los tráficos legales, en los tráficos comerciales legales, pero se dan cuenta que en la Junta de Comercio que se celebra a nivel de la monarquía, a San Sebastián se le ha dejado de lado. Y además hay un proyecto en esa Junta para eliminar el monopolio que ostenta Sevilla, el monopolio del comercio con América, y de crear varias casas de contratación, como la de Sevilla, en otros puertos. Y es ahí donde, los donostiarras dicen, tenemos que conseguir traer a la ciudad, establecer en la ciudad una de esas casas de contratación. Claro, ¿qué es lo que pasa? Establecer una casa de contratación en Sevilla, en San Sebastián, implica que se tiene que trastocar el sistema aduanero. Implica que ya no puede haber aduanas en el interior. Implica que, al igual que en Sevilla, tiene que haber una aduana a pie de puerto, a pie de costa. Si queremos poner la casa de contratación en Donosti, la casa de contratación viene con la aduana. Y fijaos cómo son las cosas, que luego ya pasaré otra vez a los dibujitos. Fijaos cómo son las cosas que San Sebastián y su consulado remiten un memorial a la provincia pidiendo a la provincia que mueva hilos en la corte para conseguir esa casa de contratación para San Sebastián. Y fijaos, entre otras razones, dicen, cuando se encuentre algún prejuicio hacia la provincia y sus privilegios, debe ceder a la utilidad grande que la libertad de comercio ha de atraer. Es decir, si la casa de contratación va a suponer que alguna de nuestras libertades hay que mermar, es decir, por ejemplo, la exención de aduanas, en atención a la utilidad, al beneficio que eso va a reportar, pues evidentemente tenemos que admitir que esa merma de libertad se haga. Ahí tenéis la respuesta de los consultores de la provincia. La provincia, cuando recibe esa petición de San Sebastián, lo que hace es trasladar esa petición a sus consultores legales, a sus abogados, para que esos emitan un dictamen para que digan si se ajusta a fuero o no se ajusta a fuero. Y el dictamen de los abogados, entre otras cuestiones, dice que en suma sentimos que no hay contravención a los dichos fueros.
en pagar en la dicha ciudad todos aquellos derechos reales que su majestad tuviera a bien y quisiera cobrar de lo que se extrajere para Indias o retornare de ellas. Toma. Es decir, la provincia dice, sí, vamos a poner aduana. 1705. Todo esto queda en agua de borrajas. Bueno, algunos santos que me he pasado. Cuando he hablado de las pesquerías he traído aquí un poquito para aligerar. Aquí tenéis a un tatarabuelo nuestro, pues un pescador de bacalaos de aquí, pues en Terranova. Y tenemos aquí a un ballenero de San Sebastián, que ya sabéis que en estos años ya no faenaban en Terranova, sino que faenaban en el Ártico y que, como veis, capturaban las ballenas en alta mar y las trinchaban y las fundían a bordo sin poner pie en tierra, con lo cual podían navegar pues, por donde querían. Pero vamos a volver al tema. Les han dicho que no. El proyecto Donostiarra de establecer una casa de contratación en San Sebastián no funciona, con lo cual seguimos con el contrabando. Seguimos con el contrabando porque no hay otra. En esa situación, termina la guerra de sucesión. Efectivamente, ya Felipe V, ya se firma el Tratado de Utrecht, y en Utrecht pues ya se reconoce a Felipe V como monarca legítimo de la corona, de la monarquía hispánica, y la situación sigue igual. Y estos están muy asustados porque además el final de la guerra ha traído la aplicación de la nueva planta, es decir, la eliminación de las instituciones forales aragonesas, valencianas, mallorquinas, catalanas, etc. Entonces, ya solamente quedamos nosotros. Es como, ostras, estamos aquí y además estamos haciendo aquí contrabando y tal, y la cosa pues está un poco larry. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hemos hecho siempre, construir barcos para el rey. Y bueno, efectivamente, fijaos lo que son las cosas, que en 1713 se inicia, antes de terminar la guerra, justo en vísperas del final de la guerra, ya el duque de Berwick, que va a ser el plenipotenciario del rey de España en las negociaciones de Utrecht. Este duque de Berwick, aunque había nacido en Francia, era hijo bastardo de Jacobo II, el último Estuardo inglés, es decir, era hijo de un rey inglés, y también antepasado de Winston Churchill, porque su madre, la amante de Jacobo II, era Arabella Churchill, bueno, pues un ilustre antepasado de Winston Churchill. Este señor va a firmar los asientos, los contratos para la construcción en pasajes, para que empiecen a construirse en pasajes eso que necesita la Armada, buques de guerra. Y fijaos, empiezan a construir 6 grandes navíos de 60 cañones, empiezan a construir en pasajes bajo la dirección de otro gran hombre que quizá conoceréis, Antonio Gaztañeta. Bueno, Antonio Gaztañeta, brevemente, este señor revolucionó la construcción naval mundial en esta época, a partir de esta época. Ahí es nada. Que, por cierto, la casa que construyó en Mutriku, Arrietacúa, el Palacio de Arrietacúa, que después pasó a los Churrucas, que es donde nació Cosme Damián Churruca, el de Trafalgar. Bueno, esa casa el año pasado se ha abierto al público. Yo os invito para que vayáis a verlo, porque es una maravilla. Una maravilla. Aquí le tenéis, a Gaztañeta. Este retrato el original está, entre otras maravillas, está en ese palacio, en Arrietacúa, en Churruca. Vais a la oficina de turismo, no soy de Mutriku, pero es que merece la pena realmente verlo. Entonces, este es don Antonio de Gaztañeta y Turibalzaga. Bueno, este es el que dirigía las obras de construcción y el que había firmado
los asientos y tal, es este otro señor, James Fitzjames, duque de Berwick, antepasado de la duquesa de Alba, de los duques de Alba, etcétera. Y bueno, pues, ¿os acordáis cuando se casó la hija de la duquesa de Alba, que echaron en la tele y tal y cual? ¿Os acordáis su padrino cómo fue vestido? Con casaca roja, ¿no? Pues no era ninguna casualidad. Ahí estaban reclamando legitimidades jacobitas. Somos los legítimos descendientes de la casa legítima, de la casa real legítima de Inglaterra. Bueno, empiezan, ¿no?, a construir barcos, etcétera. Pero esos barcos, cuando se botan al agua en 1715, hay que calafatearlos y hacen un llamamiento a los calafates para que vayan a calafatearlos. Y les dicen, bueno, os vamos a pagar de sueldo tanto. Y no se presenta nadie. Ninguno de los calafates, de los 20 y tantos calafates que había en el puerto de Pasajes, no se presenta ninguno. Y claro, entonces las autoridades de Marina pues claman al cielo a ver qué cojones está pasando aquí, que esto es un interés de la corona, aquí nos estamos jugando el imperio, nos estamos jugando todo esto, y aquí estos señoritos de Pasajes que no vienen aquí a calafatear, pues porque están pidiendo más sueldo. ¿Qué se ha pensado esta gente? Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir, y fijaos que, claro, las quejas desde Madrid a la provincia, y la provincia coge y acaba con una de las libertades, según los fueros, todos somos hidalgos, un hidalgo sirve a su rey por voluntad propia, no obligado, ¿no? Un noble, por eso somos nobles, ¿no? Porque siempre estamos dispuestos a dar nuestra vida por el rey, los primeros que vamos a defender la frontera de Bidasoa, etcétera, y tal, toda esa retórica y tal, y no se nos obliga, a mí no, y coge, y la provincia a esos calafates hidalgos les obliga a: ustedes tienen que ir a calafatear ese barco al precio que ha establecido la Armada, no al precio que pagan los barcos de particulares, que siempre pagaban más. Es decir, se acabó la libertad. Se acabó la libertad para carpinteros y se acabó la libertad para calafates. De hecho, a partir de ahora van a estar sometidos a levas. Que hay que construir un barco, no sé qué, necesitamos 40 carpinteros. Mandan la cartita a la provincia y la provincia los reparte entre los puertos de Guipúzcoa, de Fuenterrabía 10, de Pasajes 15, de Orio 14, de no sé dónde 10, y a mandar. Se acabó. 1717 ya hemos construido algunos barcos, ya la Armada se ve con capacidad para empezar a intervenir fuera de las aguas limítrofes, y siendo la esposa de Felipe V, la segunda esposa, Isabel de Farnesio, italiana, etcétera, pues lo que quería era para sus hijos, quería estados en Italia, quería reinitos y territorios, señoríos en Italia. Entonces, en el Tratado de Utrecht a España se le quitaron todas las posesiones que tenía en Italia. Entonces, lo que van a hacer es, en 1617, organizan una flota, van y conquistarán la isla de Cerdeña. Y para aprestar esa expedición, 4 de los navíos se van a aprestar aquí en Pasajes. 4 de esos grandes navíos, que cada uno necesita cientos de marineros, etcétera, se aprestan en Pasajes. Lo mismo, las autoridades de Marina escriben a la provincia y necesitamos, todos los leales marineros guipuzcoanos y tal y cual, los mejores del mundo, etcétera, que vayan a esos barcos. Entonces hacen el llamamiento, manda la provincia las cartas a todos los puertos de la provincia y no se presenta nadie. Todos dicen, no, es que nuestros pescadores están exentos, están alistados para ir a cazar ballenas, según la exención que os he comentado al principio, la de 1639, están exentos de servir en la Armada, solamente sirven por voluntad propia, con lo cual no se les puede obligar. Fuenterrabía también, desde el asedio, disfrutaba de una exención.
sus marineros nunca jamás podían ser obligados a que sirvieran en la Armada, y cada uno pues presenta sus argumentos para que ninguno de sus marineros vaya al llamamiento de la Armada. Joder. Ahí tenéis la cartita que le escribe el diputado general, y las fechas son importantes en este caso. 18 de agosto de 1717, el diputado general, echando humo debajo de su peluca, le escribe al alcalde de Fuenterrabía, entre otras, diciéndole que no hubiese vuestra merced dado providencia para obligarlos, es decir, ¿cómo no les has obligado? No, es que no quieren ir. ¿Cómo no les has obligado? Ni me haya escrito lo que ha pasado en este asunto, o sea, ni les has obligado, ni me has dado ninguna explicación. O sea, me he tenido que enterar de Madrid que ningún hondarribitarra se ha presentado al llamamiento de la Armada. Que sobre ser de tan del Real Servicio puede tocar en resultas sensibles a nuestro crédito y libertad. Es decir, cuidadín, que aquí estamos construyendo barcos, estamos sirviendo al rey, estamos haciendo estas cosas porque aquí puede ocurrir algo que puede acabar con una de esas libertades. Y no se está refiriendo precisamente a la libertad de los calafates o a la libertad de los marineros. De hecho, está diciendo que se les obligue a esos hidalgos marineros, que se les obligue a ir a la leva. A la libertad que se está refiriendo es otro tipo de libertad que ya os podéis imaginar cuál puede ser, ¿no? Y que tiene que ver con el contrabando y con todas esas cuestiones que hemos estado hablando. Bueno, de hecho, 18 de agosto, el 20 de agosto, a los 2 días, se celebra un congreso aquí en San Sebastián, así a prisa y corriendo. Se reúnen los representantes de toda la costa y su propósito es, bueno, se ha acabado la libertad de esa exención de voy a la Armada si quiero, eso se ha acabado. O sea, tenemos que, cuando nos llama el rey, tendremos que ir, y hay que elaborar un reglamento. Y le encargan precisamente a Gaztañeta. A Gaztañeta le encargan que elabore ese reglamento. Y mientras Gaztañeta está elaborando ese reglamento, pues se producirá esa tan temida intervención en la libertad guipuzcoana, que es que el 31 de agosto, efectivamente, es decir, a los pocos días de que está ocurriendo todo esto, las aduanas se trasladan a la costa. Es decir, nuestra libertad esa de traigo y llevo y comercio sin pagar impuestos, etcétera, esa es la libertad a la que se están refiriendo. Y esa es la que se corta. Me parece que me he ido para el otro lado. Sí. Eso es. Y, claro, esto es ya una medida de fuerza por parte del rey. Y ya se ha roto la baraja. Ya las maneras y todas estas cuestiones cortesanas de buenas maneras y de tal, y de escribo y tal, se acabó. Traslado de las aduanas, embargo el 1 de enero, embargo de toda la flota guipuzcoana, de los 6 balleneros que integraban la flota, más otros 2 grandes mercantes de esos que andaban yendo y viniendo a Veracruz, etcétera y tal, los embargan para otra expedición que el rey va a hacer. En este caso, lo de Cerdeña le salió redondo y dice, joder, ahora vamos a ocupar Sicilia. Entonces están preparando una expedición para ir a ocupar Sicilia. Y efectivamente embargan esos barcos que ya para entonces, claro, a principios de año ya se estaban preparando. Estos solían zarpar generalmente hacia marzo, por ahí, solían zarpar. Entonces en enero estaban pues preparando los barcos, ya estaban alistas sus tripulaciones. Entonces embargan los barcos y sus tripulaciones. 290 tripulantes de esa flota, todos alistas por la Armada. Y encima pide otra leva, la Armada, de 437 marineros. En total, 727 de 850, o que según la provincia
existían en Guipúzcoa. Claro, las autoridades de Madrid dicen, sí, lo que pasa es que hay más y los tenéis sin apuntar y no sé qué. Bueno, los típicos rollos entre ellos. La cosa es que esta flota irá a Sicilia, que por cierto, ¿habéis oído hablar todos de la Armada Invencible? ¿Habéis oído hablar? ¿Habéis oído hablar de la batalla de Cabo Pásaro? No habéis oído hablar, ¿no? Bueno, la Armada Invencible, aquello que fue la debacle de tal y cual. Bueno, la expedición que fue de España a conquistar Sicilia es la mayor flota que ha montado España en su historia. Entre buques de guerra, mercantes, para llevar tropas, armas, caballos, eran más de 400 buques. Estos llegan allí, a Sicilia, desembarcan en Sicilia, todo esto sin declaración de guerra, claro, van allí, pan, tal, y ya, pues, es la gota que colma el vaso. Es la gota que colma el vaso. Por cierto, el que va al mando de esa escuadra es Antonio Gaztañeta, nuestro mutricuarra. Entonces, es la gota que colma el vaso porque ya las potencias europeas no están dispuestas ya a transigir con esto. Transigieron con Cerdeña, pero ya no están dispuestos a transigir con Sicilia. Y entonces, la escuadra inglesa, se presenta allí la escuadra inglesa al mando del almirante Byng, sin previa declaración de guerra, igual que España había ocupado Sicilia, pues se presenta allí, cerca de Mesina, en el Cabo Pásaro, y sin previa declaración de guerra abre fuego contra la escuadra de Gaztañeta y es un desastre. O sea, destruyen a la escuadra española. Bueno, para que os hagáis una idea, Guipúzcoa perdió toda su flota, enterita. Esa flota, toda la flota ballenera guipuzcoana, los barcos mercantes, etcétera, todos los marineros son apresados, hundidos, etcétera, en la batalla de Cabo Pásaro. Aquí tenéis el de la mitad. Este es el Real Felipe, que es uno de los que construyó Gaztañeta en Guarnizo y que es donde estaba él. Ya veis, cañoneado por varios lados por los buques ingleses. Bueno, pues esta es la situación. Guipúzcoa se ha quedado sin flota. Los marineros que quedan en Guipúzcoa, al no haber barcos propios, se embarcan en los labortanos, en los pesqueros de Lapurdi. Los militares, claro, porque este fue de alguna manera el acto que hizo iniciar la guerra de la Cuádruple Alianza. Con este acto ya fue a guerra. Y estando en guerra, la Cuádruple Alianza son Francia, Holanda, Austria e Inglaterra contra España. Entonces, estamos en guerra con Francia y resulta que los guipuzcoanitos estos, tan hidalgos y tan libres, ellos cogen y se van a embarcarse en barcos enemigos, por muy vascos que sean, son enemigos, son súbditos del rey de Francia y se embarcan allí. Entonces, otra vez, los militares pues fuman en pipa y, claro, los guipuzcoanos, pues que están ahí, las autoridades de Guipúzcoa, que, joder, nos han trasladado las aduanas, ¿ahora qué nos van a hacer? Entonces, atención, otra reforma borbónica, prohibición de embarcarse en barcos extranjeros. El primer decreto de prohibición lo va a emitir la provincia de Guipúzcoa. Prohíbe a sus marineros que se embarquen en pesqueros labortanos. Y eso significa, en la práctica, la derogación de otro de los derechos guipuzcoanos que además estaba recogido en el fuero, que es los tratados de Conversa. ¿Habéis oído hablar de los tratados de Conversa? Los tratados de Conversa son unos tratados que firmaba Guipúzcoa, Vizcaya y Lapurdi en tiempo de guerra. Es decir, nuestro rey y vuestro rey están enfadados y se están pegando. Pero eso no significa que yo esté enfadado contigo, con lo cual vamos a firmar un tratado. Firmamos un tratado, los reyes se pegan entre ellos, estamos en guerra, pero nosotros, entre nosotros, comerciamos. Eso se llama los tratados de Conversa. Por cierto,
firmados tanto del lado español como el gran rey Sol, el absolutista, el centralista y tal y no sé qué, tratado de Conversa. Bueno, pues esto en la práctica significó que se acabó el Tratado de Conversa, porque uno de los elementos fundamentales del Tratado de Conversa era ese, que los marineros guipuzcoanos y vizcaínos pudieran embarcarse en la enorme flota bacaladera y ballenera de Lapurdi. Y esto se acaba. Se acaba también por iniciativa guipuzcoana. Y luego, lo que ha comentado Álvaro, ¿no? Esto termina el año 19 con la invasión y tal, de Guipúzcoa, quema de los barcos que se estaban construyendo en Pasajes, Fuenterrabía y San Sebastián se rinden. Esto pues probablemente no gusta, probablemente no gustó, evidentemente. O sea, ¿no? Los primeros hidalgos, los que están siempre dispuestos a dar su sangre y su vida por el rey, etcétera y tal, cogen y se rinden. ¿Todo este descontento tuvo su peso en ello? Pues probablemente. ¿El descontento en la corona tuvo su efecto en otra cuestión? Pues probablemente. Pues porque el año 19, a raíz de la quema de los barcos en Pasajes, resulta que la monarquía decide que el puerto de Pasajes es inseguro, que está expuesto a un ataque del enemigo y va a trasladar las construcciones de buques de guerra de Pasajes a otros astilleros, a Guarnizo, al Ferrol, etcétera y tal y cual. Se acabó el que Guipúzcoa sea uno de los principales centros de construcción de buques de guerra para la Armada, con lo cual uno de los elementos que utilizaba la provincia para coaccionar a la corona se ha terminado. Ya veis cómo se está desmoronando todo. Además, la machinada. Hubo varias respuestas frente a esta situación. Se produce la machinada. Ante la machinada, o sea, rebelión popular, ¿no? De los campesinos, la gente del común, como le llamaban entonces, pues cuando ven que se han puesto las aduanas y el precio de los víveres sube, pues se sublevan y se produce la machinada, que esto el rey trata de solventarlo con un reglamento que autoriza la importación de cereales, etcétera, del extranjero sin tener que mover las aduanas. Pero fijaos que los hombres de negocios, esos que invertían en esos balleneros que habían sido embargados, esos que comerciaban de manera ilegal y hacían contrabando y ahora no pueden hacer porque ya nos han puesto las aduanas, lo que van a hacer es esto, y van a estar durante 8 años en huelga. Tenemos una huelga empresarial, patronal, un paro empresarial, en la que no invertirán en nada. Desde la Corte les dicen inviertan ustedes y tal y cual. La excusa de siempre es no, es que claro, perdimos todos nuestros caudales en el desastre de Cabo Pásaro y todavía Su Majestad no nos ha devuelto esos caudales, con lo cual estamos todos en la ruina y tal. Evidentemente siguen haciendo contrabando, pero no invierten en ninguna actividad legal. Y eso, además, ¿qué es lo que acarrea? Acarrea que la marinería, como aquí no hay nada, como todas las empresas están cerradas, ¿qué es lo que hacen? Pues masivamente se embarcan en Lapurdi. Y además, en Lapurdi lo que les hacen es les pagan un pastón, pues para que se animen, a pesar de las prohibiciones, pues para que se animen. Joder, no, es que está prohibido, te voy a pagar el doble, joder, venga. Entonces, el precio de la mano de obra se sube por las nubes. ¿Y eso qué es lo que va a acarrear? Va a acarrear que otras actividades menores, como el transporte de cabotaje, las pesquerías que hacían saraustarras y guetayarras y oriotarras, que con sus chalupas y tal iban a Galicia y Asturias y tal y cual a cazar ballenas, ningún marinero quiere ir ya con ellos. Me voy a Lapurdi y me pagan 4 veces lo que me estás pagando tú. O me pagas el mismo precio o yo no voy. Con lo cual,
hay una subida enorme del precio de la mano de obra y eso va a traer el colapso del resto de las actividades. El poco tráfico de la lana que todavía se hacía en Guipúzcoa se va a colapsar. Es decir, toda la economía legal, toda la economía marítima legal quedará colapsada. Y en esa situación van a estar, esa va a ser la situación que los negociadores guipuzcoanos van a poner encima de la mesa con los negociadores de la monarquía para negociar la capitulación del año 27. Es decir, este parón termina el año 27 cuando por fin firman el capitulado ese. Mientras tanto, el rey, viendo cómo estaba la cosa, el año 23 hizo retornar las aduanas otra vez al interior, con lo cual todavía miel sobre hojuelos, todavía mejor para el contrabando, pero esta gente sigue sin invertir en una actividad legal porque dijeron no vamos a volver a la situación esa, porque sabemos que otra vez, en el momento que la monarquía entra en guerra, otra vez en cualquier momento, volveremos a las andadas. Con lo cual, hasta la firma de la capitulación, inacción. ¿Y qué es lo que tiene la capitulación? Bueno, la capitulación, en resumen, lo que dice es autorización a Guipúzcoa para importar coloniales de X, propios, extranjeros, o sea, autorización para importar coloniales y medidas y el compromiso de las autoridades para tomar una serie de medidas para perseguir el contrabando. Esa es la capitulación. Una vez que firman eso, una vez que el rey se aviene a admitir eso, se aviene a admitir que el comercio de coloniales que se hace en Guipúzcoa es legal, esas son las libertades famosas, es cuando esos señores cogen, abren sus carteritas, sacan los billetes y montan la Compañía de Caracas. Al año siguiente, en 1728, se monta la Compañía de Caracas, que va a ser precisamente la compañía que de manera legal se va a encargar de ese tráfico colonial de Guipúzcoa con el resto de, bueno, en este caso con Venezuela. Esa es un poquito la historia. Conclusiones. Reformismo borbónico. Yo no utilizaría reformismo borbónico, yo reformismo ilustrado, reformismo del siglo XVIII, porque ya habéis visto que gran parte de las reformas, la iniciativa fue local o provincial, gran parte de las reformas propugnadas por los intereses de aquí, y a grosso modo, si os fijáis, ¿en qué consistió todo eso? Si tenemos que resumir en una frase todo este proceso, realmente fue un paso adelante en el proceso de mercantilización de la economía marítima guipuzcoana. Esa economía que hasta entonces, de alguna manera, se repartían entre intereses de construcción naval, intereses de los pescadores, intereses de los balleneros, intereses de los contrabandistas, de los corsarios. De aquí en adelante todo eso se supeditará a los intereses de la compañía. La compañía se va a convertir en el pilar de la economía, no solamente marítima, sino también de toda la economía guipuzcoana, porque el tráfico de las exportaciones de hierro también, toda la fabricación de armas de Plasencia, etcétera y tal, él va a ser el que va a capitalizar todas esas, va a ser la compañía la que va a capitalizar todo eso. Los asientos de madera para surtir de madera a la monarquía, etcétera. Todas las actividades productivas bailarán al son de lo que toca con su chistú la Compañía de Caracas. Y eso es un poquito lo que os quería decir. Si queréis, abro un pequeño turno de preguntitas y tal, y yo encantado por vuestra paciencia y estoy a vuestra disposición. Gracias. ¿Por qué este Borbón Felipe V, que según dice la historia dormía en un ataúd y tenía las uñas hasta 15 centímetros, ¿por qué arrasó
Cataluña en el año 1714 y todavía Cataluña está pasando el proceso y toda esta declaración histórica de esos momentos. ¿Por qué esa diferencia entre Cataluña y esa diferencia en Guipúzcoa o en Euskal Herria? Yo creo que ha quedado muy claro. ¿Ya habéis visto el precio que tuvo que pagar Guipúzcoa? ¿No? O sea, tuvo que pagar un precio, ¿no? Y bien importante. Se acabaron las libertades de los marineros, de los carpinteros, de tal, de cual, de las conversas, tal. No se quisieron amoldar. Es cierto que apoyaron al perdedor, pero antes de que apoyaran al perdedor, que eso muchas veces se suele decir, y no es cierto, muchas veces se suele decir que la corona de Aragón apoyó a los Austrias, al candidato austríaco, y nosotros tuvimos la suerte de acertar y apoyar al Borbón, y como al final en la monarquía prevaleció el Borbón, pues, qué bien, hemos acertado, hemos comprado el boleto adecuado de la lotería. Eso no es así. Felipe V fue reconocido como heredero por Carlos II. Era el rey legítimo. Y además, en el momento que pasó la frontera, fue reconocido como rey y fue jurado como rey por las Cortes aragonesas, etcétera y tal. Es decir, la corona de Aragón le reconoció como rey. Y después, cuando estalla la guerra, porque la guerra no estallará el año 1700, la guerra estallará 2 años después, en 1702. Ahí hay un impasse de 2 años, en el que, Felipe viene en el 1701, Carlos II muere en el 700, en el 701 viene Felipe, es reconocido como rey, etcétera y tal, pues todas las historias estas, y en el 702 empieza la guerra y además la adhesión al austríaco va a ser paulatino, es decir, por ejemplo, yo creo que las Cortes de Aragón del Reino de Aragón harán por el austríaco en 1706. Hasta 1706 Aragón está a favor del Borbón. Y en un momento dado, adiós. Y eso tiene un nombre. Y ese nombre es traición. Y en aquella época, ya habéis visto, en aquella época en la que el crédito, es decir, el buen nombre, la palabra, pues tiene un peso, es lo que van a pagar. Si hubiera ganado la guerra, la opción a la corona española, si hubiera ganado el austríaco, probablemente, quizá les hubiera salido bien la apuesta. Pero ese cambio de chaqueta, vamos a decir, no se lo perdonaron. Y además, daos cuenta que estamos hablando de el rey tiene esas necesidades, o sea, tiene que defender un imperio que, vamos, o construimos barcos y hacemos todo esto y tal y cual, o se lo van a repartir entre Holanda, Inglaterra, Francia, se lo van a repartir. Entonces, yo no es que estoy justificando, yo estoy diciendo las lógicas ¿cuáles son las lógicas? O sea, las lógicas son claras. O sea, estos no cumplen con lo que no son de fiar en una palabra. O sea, primero me apoyaron, luego apoyaron a un rey extranjero, porque yo soy el rey de España y viene un rey extranjero queriendo quitarme la corona. Esas autoridades, esas instituciones han apoyado eso, con lo cual tabla rasa. Ese es el asunto. La pérdida de la pesquería de la ballena y el bacalao. Hay la consecuencia que es, yo veo y he oído varias veces, una es la desaparición de la flota. Uno.
Tratado de Utrecht tiene incidencia en los derechos de pesca. Estoy recordando la bastante reciente guerra del Fletán, en que el gobierno de España invoca al Tratado de Utrecht diciendo de que el Tratado de Utrecht no prohibía los derechos del Reino de España. O también incide la inacción de los, digamos, capitalistas guipuzcoanos en ese momento. ¿O es una mezcla de los tres? ¿O cómo? Sí. Yo no he hablado, apenas he mencionado el Tratado de Utrecht, no he hablado de los derechos de pesca, no he hablado porque el Tratado de Utrecht y los derechos de pesca se refieren a los derechos de pesca de bacalao. Es decir, las pesquerías de ballena, desde mediados del... ya desde las décadas iniciales del siglo XVII, no se desarrollan en Terranova. También se cazan ballenas en Terranova, pero las flotas balleneras van al norte. Primero irán a Cabo Norte, Noruega, a Spitsberg, Groenlandia, etcétera, y después empezarán, ahí tendrán problemas con los holandeses, etcétera, con los daneses, y desarrollarán lo que hemos visto antes, el barco este que funde la grasa a bordo y tal y cual. Efectivamente, ese es uno de los grandes inventos. No, la medallita nos tenemos que poner nosotros, hasta el siglo XVIII, que empezarán los americanos a hacer lo mismo, los norteamericanos, los únicos que se atreven en Europa a fundir la grasa de ballena a bordo somos nosotros. Nadie más lo hace, porque claro, tiene su peligro. Encender un horno y fundir grasa, además, en un barco de madera, pues imaginaos. Bueno, entonces, a las pesquerías de ballena no le afecta. Afecta a las pesquerías de bacalao. ¿Qué es lo que ocurre? En Guipúzcoa, entre las dos modalidades, la principal, yo diría que desde el siglo XVI, desde mediados del siglo XVI, la principal modalidad fue la ballenera. De hecho, cuando se firma el Tratado de Utrecht, y desde hacía un par de décadas antes, la flota bacaladera guipuzcoana, que era toda la flota bacaladera de la monarquía española, o sea, no había más flota bacaladera, la única flota bacaladera que había en aquella época era, y también la ballenera, las únicas flotas ballenera y bacaladera era la que había en Guipúzcoa. Éramos los únicos en aquella época dentro de la monarquía hispánica que nos dedicamos a esas actividades. Se reducía la flota bacaladera a 2 barcos. No había más. Entonces, además, de una manera muy irregular, un año uno, otro año 2, otro año nada, dependientes de los franceses, dependientes de los tratados de Conversa, les van con bandera de conveniencia, van con capitán orde, con un capitán de San Juan de Luz, porque Luis XIV pues tampoco le gusta que los españoles vayan allí y tal. Siguen faenando, pero es una actividad muy residual, muy residual. La actividad ballenera es mucho más potente, que también estaba muy reducida. En 1718, cuando es embargada, la flota solamente había 6 unidades. Pero, bueno, comparado con la bacaladera, era más potente. Y además, Guipúzcoa, que no he hablado, porque, bueno, Guipúzcoa había conservado el tráfico, uno de los pocos tráficos legales que había conseguido mantener Guipúzcoa era el de la grasa de ballena, no el del bacalao. El del bacalao se hacía en Bilbao. Bilbao se había quedado con el tráfico del bacalao que traían los labortanos y vendían y luego los ingleses y los americanos y tal, que venderán en Bilbao. El mercado español del bacalao lo va a aglutinar Bilbao. San Sebastián se va a quedar con las grasas, con lo cual el disponer de una flota propia tenía una importancia estratégica importante. Por eso, sobre todo, he aludido a la cuestión de esto, de la flota ballenera y no de la bacaladera. De hecho, en 1718 ya no había bacaladeros. En Utrecht, ¿qué es lo que ocurre en el Tratado de Utrecht? El Tratado de Utrecht no es que prohíbe a los españoles pescar bacalao
en los puertos donde siempre habían hecho, el French Shore, que luego le llamarán. Lo que dice, hay una cláusula que dice que Inglaterra respetará todos aquellos derechos históricos que se puedan demostrar. Y ahí está el asunto. Guipúzcoa lo que va a hacer es, van a hacer, claro, la lógica de aquí era la inmemorialidad. O sea, los fueros se sostienen, nuestra concepción de la legislación, de los derechos del mundo se basaba en el uso y la costumbre desde tiempo inmemorial. Desde tiempo inmemorial hemos ido a cazar ballenas a Terranova o a pescar bacalao a Terranova, con lo cual tengo derecho. Nadie me ha dicho que no durante siglos, con lo cual tengo derecho. Desde el punto de vista de aquellos regímenes o instituciones políticas cuyo derecho se basa en el derecho romano y en el derecho escrito, la inmemorialidad, el uso y la costumbre. Mira, a mí tráeme un papel firmado por, yo qué sé, el Papa Adriano IV, que diga que yo, el siervo de los siervos de Cristo en la tierra, os concedo los derechos de Terranova, tal. Es decir, no hay un tratado de Tordesillas, aquello que utilizaba España para decir yo soy el dueño de las Indias porque es que el Papa en aquella época me lo concedió. No hay ningún papel, nada que Inglaterra le dé una validez legal. Todo lo que van a presentar los guipuzcoanos, van a presentar viejos contratos del siglo XVI, copias de papeles del siglo XVI, pero no van a presentar ningún documento en el que aparezca una concesión dada por un rey o alguna institución superior dándoles esos derechos de pesca en Terranova. Con lo cual, Inglaterra no va a reconocer esos derechos y se van a quedar sin poder. De hecho, van a intentar. El consulado de San Sebastián fleta un barco el año 1714, fletó un barco, mandó al puerto de Plasencia, en Terranova, y el gobernador de Plasencia lo apresó. O sea que ahí hicieron la prueba a ver si los ingleses nos dejan o qué pasa, y ahí se terminó. Pero es cierto que esa reclamación española, en todos los tratados internacionales que se van a dar en el siglo XVIII, en todas las guerras, en todos los enfrentamientos en los que España se enfrentará con Inglaterra, además de Gibraltar, que se nos devuelva y tal y cual, uno de los argumentos que siempre se van a poner en las mesas va a ser los derechos de pesca de Terranova, hasta llegar a las historias del fletán, porque España, la diplomacia española considera que es un derecho que no ha sido respetado, que el derecho que Utrecht reconocía y que no fue tenido en cuenta. Bueno, pues es que ricasco. Lo dejamos aquí porque ya tienen que cerrar el edificio, y simplemente darle las gracias a Xavi y invitaros a la siguiente charla, que será el 7 de junio, el próximo viernes, en la que tendremos a Xavier Lamíquiz, que nos hablará directamente ya de los sucesos relacionados con la Machinada de 1718, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Vale, es que ricasco.